Shalom, shalom a todos, bendiciones ahí en la transmisión, bendiciones a todos los que están aquí en vivo y a todo color. Sale, amados, pues bueno, qué bueno que están aquí, qué gusto podernos encontrar otra vez. Y pues bueno, antes de todo, vamos a orar. ¿Quién quiere orar? Ay, cara, ¿quién? Ya, 2 contra 1, ya, ahorita le toca. Perdiste, hermana. No, ya para unas 3 más ya. No, sí. Conste, Lo tres más. prometo. Sí, Sale. se aventó Lo un prometo. año. Va, ¿quién se avienta? Mike. No, pues. Ya, 2-2. Ay, Rey, gracias te damos. Gracias, Rey, porque tú eres muy bueno y nos has permitido llegar con bien a esta casa, Rey, para aprender de tu palabra. Te suplicamos por todos los hermanitos que vienen, Rey, que los bendigas, que puedan llegar sanos, que puedan llegar salvos abajo. Y en este momento nosotros ponemos nuestra mente, nuestro espíritu a tu disposición, Rey, para que aprendamos de ti, para que podamos entender, para que las cosas nos sean reveladas, que no tengamos una venda en los ojos, sino que podamos ver claramente con esos ojos espirituales que tú nos abres, Rey. Aún Abba, te explicamos que la boca de nuestro hermano David Leví sea la tuya, Rey, que tú hables a través de él, que aún él pueda enseñarnos, Abba, de la mejor manera, de una manera clara, de una manera precisa, Abba. En el nombre de Yeshua HaMashiach te bendecimos. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Sale, amados. Pues bueno, bendiciones a los que siguen la transmisión. Mándenos un mensaje para saber de su existencia. Ahí está la hermana Alicia. Shalom, shalom. Hasta Zacatecas. Zacatecas. Shalom, shalom. Yehoshua, bendiciones. Y por ahí alguien más, pero no alcanzo a ver quién es. Bueno, pues bueno, bendito sea el Eterno por darnos esta tarde, esta noche de estudio. Y pues bueno, vamos a entrar directo porque esta es una parashá bastante larga en cuestión de que pasan muchas cosas, ¿sale? Esta es la parashá número 8, parashá Vaishlach, ajá, que significa y envió, ajá. Esta parashá va de Bereshit, de Génesis 32:4 al 36:43. Sale Bereshit, que es Génesis, es el primer libro de la escritura. Sale, entonces vamos ahí empezándole todavía con las primeras cosas que pasan. Acuérdense que este libro de Bereshit y el principio del que sigue, que es Shemot, Éxodo, son novela, ¿no? O sea, todo esto es así, historia, pasa esto y fulano hace esto y así, ¿no? Entonces, ahorita todavía vemos muchas cosas, situaciones que pasan como familiares. Y después ya vamos a entrar como en el estudio de ¿cómo se llama? De los mitzvot, de los mandamientos, detalles más profundos que van pasando en el desierto y cosas así. Pero ahorita todavía todo es novela, ¿sale? ¿Se acuerdan de cómo hemos visto las parashot? Sí. En la primera que vimos, la creación, que el Eterno creó a Adán y Java, que el Eterno, ¿qué más hizo? El cielo, la tierra y todo. El cielo, la tierra, todo, y luego Adán y Java pecan y los corre del Gan Edén, del jardín del Edén, y luego tienen hijos, y luego ya están los hijos, y esos se pelean, y viene, uno mata al otro, el otro es como expulsado, y después nace Shem, y de Shem, pues hay generaciones, y luego viene ¿quién? Noé, ajá, exacto, pasan 10 generaciones y llega Noé, ajá, y Noé, ¿qué pasa? Pues vimos que hace lo del arca, que había inmundicia en su mundo, que aunque Noé está descrito como un sádic, pues no era precisamente alguien muy sádic, exactamente, no muy justo. Sádic significa justo, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque está escrito, no era justo para los de su generación, ¿no? O sea, como dice el dicho, ¿no? En
en reino de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces aquí Noaj era el rey, ¿no? El tuerto, ¿no? Porque era el menos peor. No era el mejor, pero el menos peor, ajá. Entonces el Eterno tiene misericordia de él, de su familia, lo salva, hace el arca, pasa el diluvio, ya salen del arca y Noaj se dedica a emborracharse y después, ¿se acuerdan qué pasa? ¿Con sus hijos? O ya Ajá. después. Bueno, después pues ya igual pasan 10 generaciones hasta que llegamos a quién. Abraham. Abraham, exactamente, Abraham que vive en Ur, ajá, en un pueblo, De los caldeos. en Ur, exacto, en una ciudad que se llama Ur, y de ahí, pues vemos cómo desde chico está ahí haciendo cosas, le pasan un montón de cosas, sigue al Eterno, va y aprende Torah, y él mismo después ya crece y enseña, y luego ya se casa, y tiene ahí a su esposa, ¿cómo se llamaba su esposa? Sara. Sará, exactamente, a Sará, que es su esposa, y luego el Eterno le dice, vete de ahí, vete de Ur de los Caldeos, y de donde estás, y sal, ¿no? Y deja ahí a tu parentela, deja todo, y ve y sigue, y haz lo que yo te digo que hagas, ¿no? Y entonces, después de eso, Sara no tiene hijos, nomás no tiene hijos, y luego Le promete un hijo el Eterno. el Eterno le promete un hijo, exactamente, y esta Sara se ríe, porque pues ya es una viejita, ¿no? Y dice, ay, ¿cómo es posible? ¿Cuántos tenía? ¿90? En ese entonces no era tan grande, yo me calculo que tenía como unos 70, 80 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se desespera. Se desespera Sara, ¿y qué le dice a Abraham? Pues te doy a mi sierva para que tengas un hijo, y ese hijo nace y se llama Ismael. Ismael, ajá, de Ismael nacen todos los pueblos árabes, ajá. Y después el Eterno le dice, no, pero ¿por qué? O sea, yo soy el Eterno, yo no necesito que tú me ayudes y yo no te dije que hicieras eso. ¿Por qué haces eso? Ajá, entonces el Eterno mismo le dice, despide en este momento a la sierva y a su hijo, porque no es el propósito mío. Ajá, y entonces ya después de que los despide, el Eterno le manda a su hijo legítimo a través de su esposa Sara, que se llama Yitzhak. Yishak, exactamente, Yishak. Después pasa un tiempo, Sara muere, su hijo y la sierva regresan y se casa ahora sí y tiene más hijos Abraham. Pero aquí el que importa es Ishak. Ishak es el que importa, ¿por qué? Porque es el hijo de la promesa, exactamente. Y entonces Isaac también va, se casa y luego También tiene hijos. también tiene hijos. ¿Cuántos Pues sí. tiene? Dos. Él no hace lo que su papá, ¿verdad? De desesperarse. Ajá, su esposa también era estéril, le cuesta mucho trabajo, pero al final de cuentas, Es Rivka, ¿verdad? con su esposa Rivka tiene gemelos, y esos gemelos se llaman Esab o Esaú y Jacob. Jacob, ajá. Y en eso vamos, ¿no? Que se pelearon, que vimos que no se robó la primogenitura a Jacob, que eso es un mito de las religiones, que en realidad él nunca le miente a su padre, sino que simplemente es astuto como serpiente, ¿verdad? Y entonces ahí pues reclama lo que es suyo, porque acuérdense que Esab le había vendido la primogenitura, o sea, legítimamente la primogenitura era ¿de quién? De Jacob. De Jacob, porque ya se la había comprado a su hermano, ajá, se la había comprado, todo era legítimo, ¿sale? Y entonces llega el momento en el que su papá va a bendecir a sus hijos, Jacob ahí simula ser Esab, pero nunca le dice que es Esab, ajá, y ¿qué pasa? Que Isaac, su papá, bendice a quién? A Jacob. A Jacob, y luego ya llega Esab y le dice, ¿cómo es posible que no? Y ya vimos todo eso, ¿no? Pero ¿Sí se que él acuerdan? ya sabía, ¿no? Que ya sabíamos, exactamente, ¿no? Que finalmente Isaac no era un tonto y aunque sus ojos no veían, su espíritu sabía, ¿no? Que era Jacob el que tenía que ser bendecido, ¿no? Y entonces, pues él lo bendice. ¿Sale? Y eso ya lo vimos hace 2 parashot. Y la parashá pasada que vimos. ¿Se acuerdan para empezar cómo se llamaba? Bayetse, ajá, Bayetse, porque Toldot es una antes, ajá. Bayetse, estas parashas se llaman parecido, ¿no? Bayetse que es y salió, ¿no? Y salió. Y salió, y esta que es Bayishlach, que es Y envió. y envió, ¿sale? Finalmente vimos en la parashá pasada que qué pasó, que Jacob llegó a donde vivía su tío Labán y ahí encontró a la chica esta que le gustó mucho, que se llamaba Rachel.
Rachel, exactamente, y Rachel tenía una hermana que se llamaba Lea. Lea, exactamente. Entonces Jacob se quería casar con Rachel y le dijo a Labán, que era su tío, que iba a trabajar por ella, ¿no? ¿Cuántos años? 7. 7 años, exactamente. Y durante esos 7 años Jacob trabajó y dice la Torah que la amaba tanto que esos 7 años fueron como unos cuantos días, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que ya se iba a casar, ya era el día que por fin iba a recibir su pago, que era su esposa. ¿Y qué pasa? Que nada. Que le dan gato por liebre y en vez de darle a Rachel, ¿con quién se casa? Con Lea. Con Lea, exactamente. Por eso, chavos, fíjense bien, no se las vayan a cambiar. Ay, eso ya no existe. Sale, entonces, ¿qué pasa? Que después dice, bueno, pero ya me casé con Lea, ok, ya no puedo descasarme porque para colmo me emborraché y ya concreté el matrimonio. Y entonces, ¿qué pasa? Que dice, bueno, pero yo quiero con Rachel. ¿Qué va a pasar? Pues que va a trabajar otros 7 años. Entonces trabaja otros 7 años, finalmente ya se casa con Rachel, empieza a tener hijos, pero no con Rachel, ¿con quién? Con Rebeca, ¿no? No. Ribka era su mamá. ¿Trabaja qué? Trabaja 7 años, se casa, empieza a tener hijos, pero no con Rachel, ¿con quién? Con Lea. Con Lea. Con Lea, que es la hermana, la primera esposa. Acuérdense que vimos que Jacob amaba tanto a Rachel que no pelaba a Lea. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Eterno para que Jacob ame a Lea? Le da más hijos a Lea. Le da hijos a Lea y a Rachel No, nada. la hace estéril, exactamente. ¿Para qué? Para que Jacob aprenda a valorar a su esposa, ¿no? Porque su esposa finalmente se casó con ella. Pero pues Ajá. no por su voluntad. Pues no, pero él se casó con fue ella, la ¿no? Y voluntad la del culpa de Eterno. emborracharse fue de Pues sí, él, ¿verdad? ¿no? Y Ese es a entonces, donde viene de hacer su exactamente. voluntad. Entonces, ¿qué pasó? Que finalmente el Eterno le dice a Lea, más bien abre la matriz de Lea y Lea empieza a tener chamacos y chamacos y chamacos y chamacos. ¿Y esta Rachel? Ninguno. Nomás no. No más Ajá. nada. Total que Lea ya tiene 4 hijos y Rachel ninguno y dice, bueno, te doy a mi sierva para que tengas hijos. Jacob se casa con la sierva. Fíjense, a diferencia de Abraham, que Abraham nomás tomó a la sierva. Ajá. Jacob se casa con la sierva y ahora sí, empieza a tener hijos. Ajá. Con ella tiene 2. Y luego, ¿qué hace Lea? Dice, ay, pues yo también tengo sierva, entonces se la da. Y Jacob hace lo mismo, se casa primero con ella y luego tiene otros 2 hijos. ¿Y ahí cuántos van? 4, 2 y 2 son 8, ¿no? Sale, y entonces finalmente, ¿qué sucede? Que Lea dice, pues yo creo que ya no puedo. En una de esas, esta Rachel le cambia una noche con Jacob por unas flores. Ajá, a Lea. Despreciando a Jacob. Ajá. ¿Y qué pasa? Pues que Lea se embaraza otra vez. Pues es que ha de haber dicho, ya de plano ya perdí la esperanza. Pues sí, pero no era culpa de Jacob. Y despreciar un tzaddik es algo malo. Ajá. Entonces, eso es a lo que nos lleva la parashá. No puedes despreciar a alguien, y menos a alguien que es a un seguidor del Eterno, y peor aunque es tu esposo, ¿no? O sea, entonces, y cambiarlo por algo tan banal como unas flores, ¿no? O sea, prácticamente, imagínense, pues ellos vivían en el desierto, sí, hasta cierto punto las flores tenían valor, pero pues no era algo así que valiera mucho, ¿no? Pues no. Entonces, ¿qué pasa? Que el Eterno dice, no, pues esto no lo voy a dejar suceder, y le da otro hijo a Lea. Después a Lea le da el privilegio de volverse a embarazar y es cuando se le empieza a subir los humos, ¿no? Y dice, yo voy a tener otro hijo y esta va a ser menos que una sierva, porque las siervas tuvieron 2 cada quien. Y ya Lea tenía 6 y si tenía otro, ¿cuántos quedaban? Pues nomás 1 para tener, porque iban a tener 2 en conjunto. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Eterno dice, no, nanáis, como ya se te subieron los humos, Me mandó una niña. va a ser niña, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa? Que Rachel tiene 2 hijos, que son... Sus 2 hijos de Rachel. Efraín. Joseph, ya lo dijeron para atrás, Joseph y Efraín, exactamente, muy bien. Efraín, sale. Entonces, esos son los 2 hijos de Rachel. Y en eso íbamos, ¿no? Que después ya de estar ahí con Labán durante muchos años, porque se casó y siguió trabajando para Labán. Shalom, shalom. ¿Sale?
Sí, Joshua dice, Jacob se casó con Rachel y con Lea, sí, se casó con las dos, más bien con las cuatro siervas, con las 4 mujeres, perdón, sus 2 esposas y las 2 siervas se casó con ellas, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Vimos que trabajó ahí con Labán, estuvo ahí otro rato, ajá, y después empieza a intentar huir de él, Labán no quiere que se vaya, entonces huye a escondidas. Y finalmente fue lo que vimos al final. ¿Se acuerdan qué pasó al final de la parashá pasada? Que Raquel te lleva sus idolitos. Ajá, que Rachel se lleva sus idolitos, muy bien. Y entonces ahí va Labán atrás de ellos, los alcanza y le reclama, ¿no? Y dice, oye, te fuiste y te llevaste a mis hijas, ni te despediste. Pero eso no es lo que más me duele, o sea, además, te llevaste a mis idolitos, ¿no? Ajá, y entonces ahí Jacob dice, no, pues yo no agarré nada, ni menos, ¿para qué quiero tus porquerías, no? Entonces... ¿qué pasa? Pues que le dice, pues revísame, ¿no? Y entonces ahí está ahí está Labán revisando las cosas de Jacob y pues nunca encuentra a los idolitos porque ¿quién los tiene? Rachel está sentada en el caballo. Exactamente, y bajo las enaguas trae a los idolitos, ¿no? Y le dice, papá, estoy en mi ciclo, en mis días, no me voy a poder bajar del caballo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que Labán le dice, pues ahí quédate, sigue buscando sus ídolos, total que no los encuentra, ¿vale? Y entonces Labán dice, bueno, pues entonces si tú no los traes, quién sabe dónde quedaron, pero pues si ya te vas, vete, pero tú vete para allá y yo me voy para acá y no te metas conmigo, ¿no? Y Jacob dice, sal. Y ahí quedamos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Ahí fue donde dice la maldición. Ahí es cuando Jacob dice la maldición, ajá, el que traiga los ídolos que muera, ¿no? Porque pues acuérdense que él no sabe que los trae Rachel. Ajá. Entonces, pues ahí la maldice sin intención, pero él es un justo y cuando un justo abre la boca sin pensar, pueden pasar cosas muy graves. Ajá. ¿Sale? Entonces, vale, eso pasó en la parashá pasada. Y esta parashá se llama, ¿cómo se llama? Vayishlach, que dice y envió. Entonces vamos a ir a Bereshit, a Génesis 32:1. No, perdón, 4. 32:4. A Bereshit 32:4. Hermanita Yuli. Ay, no me escucha. Hermanita Julia. ¿Le puede echar una cobija a Morris para que no esté gritando, por favor? Sí. Muchas gracias. Con un poquito de carbonato. Sale, ya estamos ahí en Génesis, Bereshit, Génesis 32:1. Vamos a leer. 32:4, gracias. 32:4. Entonces, a ver, porque los otros 3 son de la parashá pasada. Entonces, en este 32:4 dice, y Jacob envió, ¿qué dice ahí su versión? Mensajero. ¿Qué dice su Biblia? Y Jacob envió, ahí también en la transmisión busquen Génesis, Bereshit 32:4 y díganme, ¿qué dice? Envió sirvientes. Ya tenemos mensajeros, tenemos sirvientes. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo? ¿Regalos? No, pero antes. ¿Ganado? No, antes eso. En el 4. ¿Sí es el 4? Sí. Es que en hebreo dice malachim, ¿no? Exacto, eso es a lo que voy. Porque en hebreo dice, así como se llama la parashá, Vaishlach Jacob Malachim. Y envió Jacob Malachim. Y aquí es donde viene el punto, porque Malachim significa ángeles. Pero también significa mensajeros. Y también significa sirvientes. Asunto aquí, ¿qué creen ustedes que mandó? Exacto, esa respuesta es la mejor, ¿por qué? Porque los ángeles pueden ser usados como mensajeros y estaban al servicio de Jacob, ¿no? Entonces eran sus ¿qué? Sus sirvientes, ¿no? Entonces aquí vemos cómo tiene razón aquí Efraín, ¿no? Eran un poco de todo.
Si eran ángeles, también eran mensajeros y también eran sirvientes. O sea, imagínense el grado de kedushá, de santidad que tenía Jacob, que los ángeles le servían. Estaba cañón, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué les dice? Los mandó, Jacob mandó ángeles, de ante él hacia su hermano Esab, a la tierra de Seir en el campo de Edom, ¿sale? Y le encomendó que le dijeran, así le dirán a mi amo Esab, así dice tu servidor Jacob, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. ¿Por qué ajeno? Si era su tío, ¿no? A ver, recapitulemos. Jacob tiene ángeles a su servicio y le dice, vayan con Esab y díganle, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. ¿Por qué dice Jacob que con Labán fue un ajeno si era su tío? No tenía relación, ¿no? Nada. Pues no lo tenía como su familiar. No lo tenía como su familiar. Sirviente, Lo tenía como sirviente. Bueno, pero sí le pagaba. pero no como su familiar. Pero bueno, a ver, ¿qué más imaginan? Sí, está bien. ¿Qué más imaginan? ¿Por qué dice que como ajeno? Porque no era de donde era él igual. Okay. Finalmente la respuesta es porque Labán creía en otra cosa, ¿no? Labán no era devoto del Eterno, por eso era un malora, era malandro, engañaba a medio mundo, o sea, Labán no seguía los caminos del Eterno. Labán era harina de otro costal, exacto, dice Antonio, no pertenecía ahí, y sí, no pertenecía ahí, era harina de otro costal, ¿no? Como cuando vas al tianguis y ves las semillas del girasol y hay unos arroces ahí, pues ahí. Exacto, ese era Jacob, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Además, le dice, la palabra ajeno en hebreo es gartí. Y gartí equivale a 613. ¿Por qué creen que es 613? La palabra ajeno. La palabra ajeno en hebreo es gartí. Y su valor numérico es 613. ¿Por qué? ¿A qué le suena 613? A los mandamientos, ¿no? A los 613 mitzvot, los 613 mandamientos. Los sabios dicen que dice Jacob, ahora sí dicen que dice. Los sabios Yehudí dicen que Jacob menciona que él es un ajeno, precisamente por esto, porque a pesar de vivir con Labán y en una comunidad de paganos, Jacob siempre cumplió con los mandamientos. Buscó vivir como él sabía que era bueno vivir, a pesar de la presión de estar solo, ¿vale, amados? Entonces ahí muchos de repente llegan a las raíces hebreas y dicen, pero es que yo estoy solo, mi familia ya no me quiere, ¿no? Y mi iglesia ya no me quieren, siempre me están regañando. Pues aquí Jacob vivió muchos años con Labán. Y a pesar de eso, logró cumplir los 613 mandamientos, ¿sale? Entonces, después le dice, ¿qué le dice? Con Labán fui ajeno y... Ahí vamos en el capítulo 5, perdón, en el versículo 5 del capítulo 32. Ayúdenme a leer. ¿Qué dice? Que con Labán ha habitado y se ha detenido. Fíjense, ahí dice diferente, dice, con Labán he habitado y me he detenido hasta ahora. Aquí la versión más apegada al hebreo dice, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta hoy. O sea, estoy regresando. ¿A dónde? ¿A dónde está regresando? A su casa, que es Canaán, exactamente. Y le dice, y adquirí ganado bovino, etcétera. Finalmente le dice, soy rico, ¿no? Voy a regresar y soy rico.
Entonces los ángeles van, le dicen esto a Esaú. Y cuando regresan le dicen, ¿sabes qué, Jacob? Esaú viene ahora a verte, a tu encuentro, y no viene solito. Viene con 400 hombres. Y viene bien acompañado. Exacto, ¿no? ¿Y qué significaba eso de 400 hombres? Guerra, exactamente. ¿Para qué tantos y puros hombres? Entonces, fíjense, ¿qué creen que sintió Jacob en ese momento? Miedo, temor, angustia, ¿no? Dice, chin, ¿para qué le avisé? Nomás me va a venir a matar. Exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues Jacob tiene tanto miedo que divide su campamento y el rebaño en 4 grupos. ¿En cuántos? En 4. En 4, ¿no? Y los manda, a ver, tú vete primero. Ya se espera un rato, unas 3, 4 horas. Ahora vayas el segundo grupo. Y otra vez espera un poco más, ¿no? 4, 5, 6 horas. Y órale, va el otro grupo. Y al final, ya después de como 8 horas después, se va él con el último grupo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Para despistar, ¿no? Para despistar. Bueno, Para que, bueno, no quería que los atacara a lo mejor a todos juntos. exactamente, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Si llegaba el primero y los atacaban, ya los otros corrían, ¿no? Ya tenían ahí unas horas de ventaja, Sí, ¿no? sí, Pero eso ¿qué significa? Pues que Jacob tiene mucho miedo. sí. O sea, miedo al grado de que, bueno, vete tú adelante, ¿no? O sea, como cuando te Sí, vas ya a... lo conocía. Exacto. Como cuando mandas al burro por delante, ¿no? Pues ahí mandó a los primeros, no a los que menos quería. Ahí los mandó adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Además de dividir al campamento en 4 grupos, Jacob se pone a orar. A orar, como yo creo que nunca había orado en su vida. Se pone ahí a orar, vamos ahí a Bereshit 32, 12. Génesis 32, 12. Y dice, está aquí Jacob orando y dice, por favor, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque tengo miedo que venga y me ataque, y a la madre de mis hijos, en específico, ¿a quién? A Rachel. Exactamente, acuérdense que era la preferida, ¿no? Entonces le dice, tú dijiste que harás el bien conmigo y que harás de mí descendencia como la arena del mar, que será difícil de contar, ¿no? Y entonces le empieza a decir, acuérdate, Eterno, que tú dijiste esto, ¿no? No ha pasado. O sea, no me abandones ahorita porque todo eso no se ha cumplido. Tú me prometiste. Vale. Fíjense cómo en su miedo, Jacob le está haciendo manita de puerco al Eterno. Sí, le está ahí acuérdate. Sí, acuérdate que me dijiste esto, ¿no? Y no ha pasado. Y si no lo cumples vas a terminar como mentiroso y esto y esto. Es una forma inteligente. Claro. No porque se le haga manita de puerco, sino porque le acuerdas al Eterno, ¿no? Tú dijiste esto, y tú no eres un Elohim mentiroso. Yo sé que tú lo vas a cumplir, ¿no? O sea, Jacob en su misma oración se estaba contestando él solito, ¿no? No te va a pasar nada, hijo, tú ve tranquilo. O sea, él mismo solo se está contestando ahí, pero tú dijiste esto. ¿No? Es como la gente que le tiene miedo a subirse a un avión. Ajá. ¿Tú le tienes miedo a subirte a un avión? La gente que sí tiene miedo es porque el Eterno no les ha dicho nada, no les ha prometido nada y se pueden morir. Pero, por ejemplo, yo me subo a un avión y digo, pues tú, Eterno, ¿no? Y me dijiste que ibas a hacer esto conmigo, esto y esto. Y no ha pasado, entonces yo sé que hoy no me voy a morir. El avión no se me va a caer. Y eso y en otras circunstancias. Exacto, y en también, otras ¿no? circunstancias, ¿no? Incluso lo vimos cuando vimos la serie esta de David, ¿no? ¿Qué pasó con David? El Eterno ya le había dicho que él iba a ser ¿quién? El rey de Israel, ¿no? Pero pues antes, cuando fue niño y cuando fue joven y todavía parte de su adultez, no era rey, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que lo mandaban a la guerra y David iba, ¿no? Nosotros si nos mandaran hoy a la guerra, sí sufriríamos, ¿no? Diríamos, ay, que si me muero y eso, ¿no? Pero David pensaba, ¿no? Pues a mí el Eterno me dijo que iba a ser rey y todavía no soy rey. Entonces, voy a la guerra sin miedo y me aviento ahí contra 5,000. ¿Por qué? Porque yo sé que no me voy a morir.
Sí, él estaba confiado. Estaba plenamente confiado en que el Eterno iba a cumplir su promesa, ¿no? Pues incluso se enfrentó a Goliat, ¿no? Se enfrentó a Goliat ¿con qué temor? Con ninguno, ¿por qué? Sabía que no le iba a pasar nada, pues todavía no soy rey. Entonces piensen ustedes, ¿qué me ha prometido el Eterno? Si no les ha prometido nada, pues hay que orar para ver que el Eterno me prometa algo y qué va a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque voy a vivir confiado en el Eterno, ¿no? Si me asaltan, si me secuestran, si me da COVID, No debo de tener miedo. si ya sé que me prometió algo y no se ha cumplido, ¿qué miedo voy a tener si yo sé que no se ha cumplido? Y el Eterno no es mentiroso, ¿no? Sale. Y entonces vemos ahí cómo Jacob se dedica a orar. Y además ahora sí pasa lo que decía Efraín y Moshe hace rato, ¿no? Que envía ¿qué? Regalos, un montón de regalos. Aquí en el 15 dice, y le envió 200 cabras y 20 machos cabríos y 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas, amamantadoras, o sea que venían con sus crías, ¿no? 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 burros. Nada más. Nada más, ¿no? O sea, yo me conformaba con una de las vacas, ¿no? ¿Saben cuánto cuesta una vaca? Sí, Como 15, ¿no? Como 15,000 pesos. Una vaca, una. Una sola vaca. Una sola vaca, ¿no? Comprar una y le salían 15. Es 15, ¿no? Bueno, imagínense 15,000 pesos. Sí, está Y luego no le mandó una, ¿no? ¿Cuántos le mandó? ah, pues 200, no. Bueno, 40, ¿no? 40 vacas. O sea, de 40 vacas, ¿cuánto diera en pesos, no? A ver, cuéntenle. 40 por 15, 60,000 pesos hay nomás. De las puras de vacas. Las puras vacas. Ajá. Díganme si Jacob no era rico, Sí. donde podía dar un regalo tan espléndido de 40 vacas y todo lo demás. Pues sí, riquísimo. Riquísimo, ¿no? Ya se había ahí hecho millonario. ¿Las ovejas son los borregos? Ajá. Sí. Fíjate, de esas 200. De esos 200. A ver, ¿Cómo está el kilo de barbacoa? un borrego para barbacoa, ¿cómo cuánto cuesta? ¿No? O sea, fíjense. 400 pesos un borrego para barbacoa y chiquillo. Ah, no, el kilo 400. El kilo. Está muy caro. El puro kilo, El pues eso está. el borreguito sale en 5,000, hermano. El borreguito de salir como en 5, sí es cierto. Imagínate, y eran 200. Imagínate, le mandó 200 exactamente, ¿no? O sea, no manches. Era un buen. Sí. Y entonces se los manda de regalo, ¿no? ¿A quién? A Esaf. Y no conforme con eso, además de orar y de mandarle los regalos, ¿qué pasa? Que Jacob se prepara para la guerra. O sea, él está cubriendo todas las opciones, ¿no? Me voy a poner a orar para que el Eterno haga la obra. Le voy a mandar regalos para quedar bien con él. Para hacerle la barba. Para hacerle la barba. Y si no funciona nada de lo anterior, Pues ya, a pelear. pues aquí traigo mi espadita y pues nos fletamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es eso? Orar. Como si nunca hubiéramos orado en nuestra vida por algo más. Enviar regalos. ¿A quién? Por ejemplo, si tienes un examen que no pasas, pues ahora sí hazle la barba al maestro, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hice. Sí, ¿no? Yo lo hice. Hay que hallar gracia delante de él, ¿no? O sea, pero primero tienes que orar. Ajá, en ese orden, a ver, primero, en ese orden. Sí, sí, Ponerte a orar como nunca por otra cosa has orado. Hacerle la barba a quien tenga el poder de decisión. En este caso el maestro, ¿no? Si tienes un problema judicial, al abogado, al juez, no Sí, sé, sí. quedar bien, ¿no? Y si no hay nadie con quien quedar bien, pues con el Eterno, ¿no? Y vas y haces sedacá y das diezmo y estás ahí, Y Eterno, mira, ayunas y toda fíjate, la ¿no? cosa. Exactamente. El ayuno no es para pedir, el ayuno Ah, es ¿no? para purificarse, no para pedir, ese es un error también. Órale, yo pensé El ayuno que no es era- para pedir, no voy a ayunar para pedirle algo al Eterno, no, el ayuno es para purificarme, ¿sale? Entonces, darse de acá, dar diezmo, ayudar a todo el mundo que te encuentres en cada esquina, si te piden un peso, por lo menos 2 le das. Y entonces, ¿eso qué es? Hacer mérito. Ajá. Y si nada de esto funciona, ya estás listo para qué? Guerra. Para la guerra. Esos son los 3 pasos que tenemos que hacer ante cualquier pueblo. ¿Vale, amados? Uno tiene que funcionar.
¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Jacob se prepara, hace estas tres cosas y finalmente cruza el río con su familia y todas sus pertenencias. Y ya cuando todos están del otro lado, se acuerda que se le olvidó algo ahí atrás y se regresa. Deja ahí a toda su familia y se regresa. Él solito se regresa. Se regresa del otro lado, le cae la noche en el otro lado, no puede regresar a cruzarse. Y es cuando Jacob lucha con el ángel. Vamos ahí a Bereshit, a Génesis 25, 32-25, ¿sale? Génesis 32-25 y dice, y Jacob se quedó solo. ¿Dónde? En el otro lado del río. Ajá. Dice, y entonces, ¿qué dice su versión? ¿Qué dice su Biblia? En el versículo 25. Génesis, Bereshit 32-25. Cuando él vio Oh, ¿qué que pasó? no había vencido a Jacob, golpeó a Jacob Ah, pues es el 26, ¿no? 25. Ah, bueno, uno antes, hermano, por favor. Y Jacob se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el alba. Muy bien. Se quedó solo y entonces un extraño luchó con él hasta que irrumpió el alba. Aquí Si quieres, dice ahí otra- busca otra la cosa. Biblia. ¿Dónde? Ahí en el El mueble. librero. Aquí dice hasta que rayaba el alba. Eso Hasta también que es- rayaba el alba mismo, ¿no? Hasta que amanecía. Ujú. Pero fíjense. Ahí dice que un hombre, ¿no? nombre. En el 26 ahora sí, hermano, ¿qué dice? El hombre dijo, déjame ir, porque ya rompe el día. Pero Ujú. Jacob respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Ok, muy bien. Fíjense, les voy a leer lo que dice aquí. Dice el 25 para ustedes, creo que es uno antes. Dice, y al percibir el ángel, el extraño, que no podía contra Jacob, tocó la articulación de su muslo, dislocándose así el anclaje de su muslo, o sea, su fémur, en la lucha contra él. ¿Sale? Génesis 32, 25, 26 por ahí. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó? Jacob estaba aquí luchando. Aquí dice que contra un hombre. Ajá. Pero las versiones judías asumen, o más bien han llegado a la conclusión, de que era un ángel. Es más, en el hebreo no dice ángel, no dice extraño. Finalmente vamos a ver ahí en el versículo 27. A ver, léanlo. 32-27. Ajá, 32-27. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él Ajá. respondió, Jacob. ¿Qué sigue? Y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Elohim y con los hombres y has vencido. Exactamente. ¿Con quién peleó? Con Elohim. Con Elohim. Sí, porque yo tenía entendido que era Yeshua con el que había peleado. Aquí hay varias concepciones diferentes. Bien. Nadie sabe. Porque el hebreo dice Elohim. Y Elohim es Yeshua, o sea... Elohim pues es Elohim, pero en otras partes también dice Elohim. ujú, Cuando se refiere a dioses, también dice Elohim. sí, ¿No adorarás a dioses ajenos? díselo. Dice Elohim. Entonces aquí hay un problema porque no tenemos certeza de quién es. Puede ser el mismo Elohim, porque nada más Elohim tiene el don de bendecir, ¿no? Porque al final dice y lo bendice, ¿no? Y nada más Elohim tiene el don de poder cambiar el nombre. Ajá. Pero hay cosas que nos complican aquí el asunto, porque ¿cómo es posible que ya se tenía que ir? Cuando iba a amanecer, cuando iba a tener contacto con la luz. Aquí es donde... ¡Ay! Entonces, ¿quién es? Ajá. Y también, ¿por qué estaba peleando con Jacob? Ajá. Ahí hay varias cosas que nos complican aquí el asunto. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasan? Y para que lo entendamos mejor. Y es lo que yo creo. Ajá.
Ustedes fórmense su propia opinión, crean lo que ustedes gusten. Yo creo que en este punto Jacob lucha con dos personas diferentes. Toda la noche lucha con alguien que es el ángel de Esab, el ángel protector de Esab, de su hermano. Y cuando finalmente le toca el muslo, ahora sí llega el ángel de Adonai para poder bendecirlo. Eso es lo que yo creo. ¿Vale? Ustedes piensen lo que gusten. Aquí el asunto es que Jacob pelea con el ángel le cambia el nombre y lo lastima. Eso es lo importante. ¿Sale? ¿A qué nombre le cambia? A Israel. ¿Y dónde lo lastima? En el muslo. En la coyuntura del muslo. En el músculo del muslo. ¿Sale? Aquí hay un músculo que te permite caminar. Y por ese motivo de que el ángel lastima el muslo de Jacob, este tendón del muslo, ya sea de pollo, de res, no se come. ¿Sale? Aunque sea de pollo El de tendón de aquí no se come. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dice, para que digan, para que no digan, aquí dice. A ver. Ajá. Muslo. Al final de este verso debe de decir. ¿Cuál está? En el 32, 33, a ver. ¿Pero qué capítulo? Ahí en el mismo, en el capítulo 32, versículo 32, el último. El último, ajá. Para mí es 33. ¿Qué dice? Dice 32. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Exactamente, que es el nervio ciático. Ahí dice. Ahí no me lo estoy inventando, ahí dice. Esto no es ley de hombre, ahí dice. ¿Sale? Luego me imaginé ese. Ya, luego dijo la hermana, ay, aquí ya me quieren quitar el tendoncito. No, aquí dice. Sí, es el nervio ¿Sale? ciático, por eso Sí, lleva exactamente, el nervio ciático. Es el nervio ciático. Ese no se come. ¿Vale? No se come. Y de hecho casi toda la humanidad sufre de eso. Exactamente, de la ciática. Toda la humanidad sufre del nervio ciático. Tiene un simbolismo y ahorita vamos a hablar de ello, ¿sale? Después de esto, ¿qué pasa? Pues ya le amanece a Jacob. Se regresa con el resto del campamento que ya estaba del otro lado del río. Ajá. Y cuando regresa, pues se da cuenta que ya llegó Esab. Ajá. Ya está ahí Esab esperándolo. Jacob sale a su encuentro. Se postra delante de él 7 veces. Esab falla en varios intentos de asesinarlo. ¿Cómo sabemos esto? Por el Midrash. Porque ¿qué pasa? Dice aquí... ahí en el capítulo 33, versículo 4. No, en el 3. Ajá. Dice, él fue delante de ellos y se postró en tierra 7 veces hasta haber alcanzado a su hermano. Eso ya lo vimos. En el 4, Esab corrió a su encuentro, lo abrazó. Dice el Midrash que en ese abrazo, Esab llevaba un cuchillo y quería apuñalarlo. Ajá. El Eterno lo salva y Esab no puede apuñalarlo. Ajá. Después dice ahí en el verso, lo abrazó. Eso ya lo vimos, perdón. El que lo abrazó y lo intentaba apuñalarlo. Se echó sobre su cuello. Dice el Midrash que en ese punto Esab quiere morderle el cuello y arrancárselo. ¿Para qué? Para matarlo. Ajá. Y aquí dice, lo besó y lloraron. Exactamente. No puede y entonces lo besa. ¿Para qué? Pues aquí está más suavecito que acá, ¿no? Para lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco puede y finalmente Esab llora de frustración. De que no lo puede matar. ¿Vale? Jacob, ¿por qué llora? Porque el Eterno lo ha salvado de morir ahorita 3 veces en unos cuantos segundos. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Jacob le presenta a su familia, le dice, mira, estas son mis esposas, estos son mis chamacos. Ajá. Y mira todo lo que el Eterno Adonai me ha dado. Me ha bendecido con riqueza. Ajá. Y después Esab le dice, muy bien, es un gusto conocerlos a todos, los saluda, pues vámonos, ¿no?
Esab piensa, no lo puede matar ahorita, que venga conmigo y voy a intentarlo otras veces. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que Jacob en este punto ya se dio cuenta que Esab no es de todo de confiar, no lo ha perdonado bien y todavía lo quiere matar. Y entonces le dice, pues mira, tú vienes con puros hombres y hombres a caballo. Si me voy contigo, yo vengo lento porque traigo todas mis ovejas, traigo niños, traigo a mis esposas. Mejor adelántate tú. Y ahorita te alcanzo. ¿Vale? ¿Qué hace Esab? Le dice, sale pues, yo me voy. Y se va, se arranca Esab. Y Jacob, en vez de ir atrás de él, dice, no, me voy para acá. Y se va para otro lado. Esta es otra enseñanza de Jacob. Que te dicen, hermanito, vámonos a la posada para que vengas a comerte un lomo de puerco bien sabroso esta Navidad. Sí, hermanito, vete. Ahorita te alcanzo. ¿Cuándo llegas? Nunca llegas. ¿Sale? Evitar el problema, pero nunca decir que no vas a ir, porque eso te va a generar Problemas. otro problema. ¿Sale? Pero es que eso es mentir. Pues no del todo. Es lo que yo también digo, porque ¿Sale? ¿Por qué? ¿Qué número de mandamiento es no mentirás? Por ahí, ¿no? por ahí. Según yo es el 6 o el 7. Ajá. Pero por ahí. ¿Y por qué no quieres ir? Porque eso no le agrada al Eterno. Porque no le agrada al porque Eterno. sabemos, Por amor al Eterno. por ¿Sí? amor. ¿Y cuál es el mandamiento de amarás a donde tú lo oí? Sobre todas las cosas. El primero. El primero, O sea, el séptimo contra el primero. Estás rompiendo este por cumplir este. Y eso sí se vale. ¿Quién nos los enseñó eso? Yeshua. ¿Por qué? Porque el mandamiento de guarda Shabbat, ¿cuál el es? Shabbat, El primero. El cuarto. el cuarto. El cuarto mandamiento es guarda Shabbat. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo. Yeshua rompía Shabbat por sanar enfermos, por amar a su prójimo como a él mismo. Exacto. ¿Se puede? Sí. Rompí este por guardar este. Que es el primero. Que es el primero, exactamente, es el principal. No te dije una mentira por amar a mi Elohim, amar su Torah. Estoy rompiendo este por hacer este. Ahora, mentir para no pagarle al de la renta, pues eso es otra cosa, ¿no? Sí, eso no se vale. Ajá. Sí, no, hay que romper los mandamientos. Los mandamientos se rompen cuando se va a cumplir otro más grande. Y esa es la consigna, nada más. Ajá. Entonces aquí Jacob le dice, no, bueno, vete, yo te alcanzo, y nunca lo alcanza, jala para otro lado, que se llama un pueblillo que él funda, que se llama Sucot, donde hace un pozo. Ahí se queda a vivir un rato, ajá. Y después de ahí se va al pueblo de Shechem, ajá. Al famoso pueblo de Shechem, donde compra tierras al rey de Shechem, que es Hamor. Hamor tiene un hijo que se llama igual que la ciudad, Shechem, ajá. Y como le compra tierras, pues ahí se queda, ¿no? Se establece. Ahí tiene su campamento, ahí tiene a sus ovejitas, ahí tiene a su familia y juntito tiene de vecinos a los del pueblo de Shechem. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Esto está claro? Vale, esto es importante. ¿Por qué? Porque según el Midrash, Esab se da cuenta que no lo está siguiendo. Que Jacob se quedó. Esto no viene en la Biblia, pero viene en el Midrash. Ajá. Y dice, voy a ver dónde está y por qué se quedó. Seguramente sabe, ¿no? Y ya llega todo enojado a buscarlo. ¿Y dónde lo encuentra? Ahí en Shechem. Y como le compró un buen de tierras a Hamor, el rey, pues no le salió barato, le salió una lana, ¿no? Y Hamor ya lo quería, ¿no? Pues este es un millonario, ¿no? Imagínense que en esta ciudad de repente llegue Bill Gates, ¿no? A vivir, dice, aquí te voy a comprar 20 hectáreas de este lado y tú vas a ser mi vecino Ciudad de México, ¿no? Exacto, ¿no? Y le voy a poner tecnología, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Pues la Sheinbaum ahí va a estar haciéndole la barba para que nos eche la mano, ¿no? ¿Sí o no? Pues eso pasó con Hamor, ¿no? Ahí estaba Jacob, que era el multimillonario, y le dice, pues échame la mano, ¿no? Entonces, como ya son amiguis, cuando llega Esab, ajá, ¿qué pasa?
que le dice Jacob a Hamor, no, pues échame la mano, guárdame en tu ciudad que tiene unas murallotas, ¿no? Entonces se mete todo el campamento de Jacob a Shechem, a la ciudad de Shechem, y ahí lucha, ¿quién? Esab contra Jacob, ¿sale? En la ciudad de Shechem. Entonces, ¿sí luchan? Sí luchan, ahí luchan. Ajá. El Eterno le da victoria a Jacob. Esab se va de regreso con los que le quedaron. Y en ese punto muere Lea. Ajá. En ese punto muere Lea, su primera esposa. ¿Sale? Después, ¿qué pasa? Shechem, que era el hijo de Hamor, viola a la hija de Jacob, a Dina. Ajá. Y Shimón y Leví la vengan. ¿Cuál es la venganza? Van a matar a todos los Exactamente. habitantes Exactamente. de- ¿Cómo pasa esto? Le dice, Shechem se enamora de Dina después de violarla, muy nada tonto el tipo. Ajá, ¿y qué pasa? Pues que le dice, no, pues es que sí me quiero casar con ella. Ajá. Y entonces los hijos de Jacob empiezan a maquinar y dicen, pero es que nosotros no le podemos entregar a nuestra hermana a un incircunciso. Circuncídate. Y tú y todo tu pueblo. ¿Por qué el pueblo? Porque el pueblo sabía que Shechem había secuestrado a Dina y que la había violado. Y no dijeron nada. Ese fue el problema. Ajá. Aquí vemos cómo no decir nada por los errores de nuestros gobernantes es un problema. Exactamente como dice Efraín, porque nos hacemos partícipes de su pecado. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En este punto vemos que todos dicen, bueno, pues sí nos circuncidamos. ¿Cuál es el día más pesado de la circuncisión? Octavo. No, Tercero. el tercer día. El tercer día es el día que duele más. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ese día que duele más, agarra Shimeón y Leví sus espadas, se van a Shechem y se echan a todos. Sí, ya fue plan con maña. Pues claro, Sí. es plan con maña. ¿Mande? ¿Y es válido? Sí y no. Sí merecían morir. ¿Por qué? Porque sirvieron de tapadera para el pecado de Shechem. Todo el pueblo sirvió de tapadera. Pero no les correspondía a Shimón y a Leví hacer esto. Aparte ya lo habían arreglado. Exactamente. Jacob ya lo había Jacob ya había arreglado. quedado en un trato, Exactamente. Ajá. Ahí está mal por ambos lados. Tanto por el pueblo como por Shechem y Leví. Perdón, Shimeón y Leví. Ajá, no actuaron bien. Y de hecho, Jacob maldice a Shimeón y a Leví por esto cuando se va a morir. Ajá. O sea, sí tienen consecuencias. No crean que no les pasa nada. ¿Sale? Entonces, bueno, esto pasa. Y entonces, ¿qué? Ya mataron a medio mundo. Pero, pues, el pueblo de Shechem no es el único ahí. En la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que los otros pueblos se espantan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya también sabían de la profecía. Sabían que finalmente la familia de Jacob iba a conquistar toda esa tierra. Para reclamarla como suya y hacerlo el pueblo de Israel, ¿no? Pero no pensaban que ya. Y entonces al ver que matan a todo el pueblo de Shechem, dicen, no, pues ya van a empezar a conquistar estos, ¿no? Y entonces empieza a hacerse una revolución ahí en toda la tierra. Y el Eterno le dice a Jacob, no, vete de ahí porque si te encuentran los pueblos vecinos, te van a matar. Y entonces, ¿qué pasa? Que Jacob dice, patitas, ¿para qué las quiero? Agarra todas sus cosas, las recoge y se va a Betel. Baitel. Ajá. Baitel es el nombre real. Baitel. Ajá. Bait es... Bye. ¿Qué significa bait? Casa. Casa. Y él, la contracción de Elohim. Casa de Elohim. Exactamente. Ajá. Pero antes de irse, Jacob les dice, tiren todo lo que tengan de ídolos, todo lo que traigan de joyas, todo lo que les estorbe como pecado, déjenlo aquí, tírenlo ahora, antes de que nos vayamos a Betel. Y es cuando se da cuenta Jacob que sus hijos eran idólatras,
que tenían ahí un montón de amuletos, que tenían un montón de estatuitas, que tenían ahí el pergamino de no sé qué, la rosa de Sarón, ¿qué? La espina de la, ¿cómo se llama esta? Ah, se me fue ahorita. ¿No las han visto unas espinas que venden ahí en Guanajuato que son cruces así? Ay, se me fue ahorita, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. ¿Pero qué son esas? Pues las venden ahí en Guanajuato, en el monte en el cerro de Cubilete, donde está el Cristo que según que son de una plantita milagrosa, un rollo. Entonces se da cuenta de que traen todo eso de sus hijos y pues dice, ay. El hermano bien que ha ido, Sí, pues sí he ido. Pues no las he comprado, pero sí he ido. Entonces, ¿qué pasa? Que se da cuenta de que traen un montón de ¿Y porquería. él ni en cuenta? Y él ni en cuenta, ¿no? O sea, ¿en qué momento crié esta bola de inmundos idólatras? Pues sí. ¿No? Y entonces, y no nada más ellos, las esposas y los siervos. No. Sí, ya vi una parte de la película donde se están quitando de todo. Sí, de la De serie, todo. ¿no? Ajá, sí, de la serie. Véanse la serie, ahí está en la página de Facebook de Oceana, ya está nada más bien la buena, ponen sí. y ya ven. Ya acabó, así es que se la pueden echar toda completa en 2 días. Entonces, fíjense. ¿Qué pasa? Que ya tiraron todo y les dice Jacob, pues no, me doy cuenta que ahora son una generación perversa, que han hecho todo lo malo, pues purifíquense, ¿no? Y los manda a hacer tevilá, los manda a hacer ayuno, los manda a hacer todo antes de ¿qué? De irse a Betel. Ajá. Finalmente se va a Betel. En este punto muere su madre, la madre de Jacob, que es Ribka. Ajá. Muere Ribka. Y entonces, en Betel, Adonai habla con Jacob. Ajá, vamos ahí al... Déjenme encontrarlo. Capítulo 35, versículo 9. Ajá. ¿Qué dice? Y aparecióse otra vez Elohim a Jacob cuando se había vuelto a Padarán y bendíjole. O sea, cuando Jacob venía hacia donde vivía su papá, ajá, se le apareció Elohim y lo bendijo y le dijo, tu nombre es Jacob, pero de ahora en más, no solo Jacob será tu nombre, sino también, ¿qué nombre? Israel. Israel. Y aquí es como nos volvemos al conflicto del ángel, ¿verdad? De con quién peleaba. Pues aquí el Eterno mismo le está diciendo, tú eres Israel, está reconfirmando lo que ya le había dicho el ángel. Por eso hay ahí un conflicto raro, ¿no? No sabemos qué pasó ahí, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Le dice, tú eres Israel. ¿Por qué le confirma que tú eres Israel? ¿Por qué creen? Pues porque de él iba a ser una nación, ¿no? O cómo no entiendo. La pregunta es, ¿por qué si ya le había dicho una vez, ya le habían dicho una vez que él se iba a llamar ya Israel? ¿Por qué el Eterno después de años? Porque pasaron años, o sea, Sí. pasaron muchos años, después de tantos años, viene el Eterno y le vuelve a decir, tu nombre ahora es Israel. ¿Por qué? Se le estaba olvidando tal vez, ¿no? Se le estaba olvidando, buena... Para confirmar, ¿no? Para confirmar, pero ¿por qué necesita la confirmación? Para Está bien. poder hacerse, para que surja para que él Para reafirmarla. reafirmar su nombre. Ajá. Y surja de él, el pueblo de Israel. Exactamente, sí, exactamente, esa es la idea, ¿no? O sea, que el Eterno le está repitiendo para que finalmente se convenza, ¿no? O sea, es como cuando tú vas al hospital, ¿no? Y te quitaron un lunar medio raro, te habían dicho que era cáncer, ya te lo quitaron y pasan 10, 20 años y vuelves a ir y no tengo nada. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que todos los años que pasaron no creíste que fuera sano. Entonces aquí a Jacob le pasó lo mismo. El ángel le dijo, tú a partir de ahora eres Israel y de ti serán naciones porque tú eres el de la promesa, ¿no? Pero Jacob no se la creía. Y entonces su nombre de Israel se le olvidó, no lo usaba, no sabía si usarlo o no.
Y entonces pasan los años y viene el Eterno a decirle, ¿por qué no me hiciste caso? Tu nombre es Israel, vive como tal. Ahora piensen, ¿qué me ha prometido a mí el Eterno? Que ya se me olvidó, que ya no me acuerdo, que desdeñé, que he dudado que tengo eso. Ese don, esa bendición, esa promesa, lo que sea. Piénsenle. ¿Se van a esperar a que venga el Eterno y les diga, te dije que esto? ¿Se van a esperar? No, porque son años de sufrimiento. ¿Qué hubiera pasado con Jacob si se le hubiera creído desde que le dijo el ángel? Sea quien haya sido. A lo mejor no hubiera pasado lo de Dina. A lo mejor no hubiera pasado lo de la masacre de ahí de Shechem. ¿Pero por qué pasó esto? Porque no se la creyó. Porque dudaba, ¿no? De las promesas. Exactamente, porque dudaba de las promesas de Adonai. Mucha gente duda. ¿Cuánta gente no duda? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dudado? Sí. Ajá. Vale, entonces, ¿qué pasa después de eso? Rachel da a luz a Benjamín y muere. Ajá. Eso está... aquí en el capítulo 35, versículo 16. Ajá. Partieron de Betel. Ajá. Y cuando le faltaba todavía un trecho de tierra para llegar a Efrat, aquí dice que estaban en Belén. Ajá. Rachel dio a luz. Y tuvo dificultad en el parto. En el momento más difícil del parto, ajá, le dijo la partera, no temas porque también este será hijo tuyo. Y aconteció que cuando su alma se estaba apartando, ya que falleció, lo llamó Ben-Oni a su hijo. Ajá. Pero su padre lo llamó Benjamín, cuyo significado es hijo de mis días. Benjamín. Ajá. Vale. Entonces, ¿dónde muere esta Rachel? En- Betel, ¿no? Iba en el camino de Betel a Éfrata. Entre Betel y Éfrata está Belén. ¿Dónde muere Rachel? Belén. En Belén. Y después dice ahí, en el 19, y falleció Rachel y fue enterrada en el camino a Éfrat, que es Belén. ¿En dónde fue enterrada Rachel? en Belén. En Belén. ¿Dónde estaban enterrados todos los ancestros de Jacob? En Esto ya lo vimos. La que cueva. compró en la cueva. En la que cueva de compró Macpelá. Abraham. En la cueva de Macpelá que había comprado Abraham hace muchos años. Ajá. Ahí estaba Sara, estaba Abraham, estaba su mamá, que ya se había muerto. Ajá. Y iba a estar su papá cuando se muriera. Ajá. Porque si él también sabía que su cuerpo iba a quedar allí, no va y sepulta a su esposa allá. Eso que- Pregunta. Ahora no la entierra en cualquier lado, la entierra en Belén. ¿Qué pasó después en Belén? Ese es Yeshua, ¿no? Nace Mashiach en Belén. Ujú. Ajá. ¿Se saben esta leyenda de la Llorona? Sí, ¿Qué dice la leyenda de la Llorona? pues que perdió a sus hijos, ¿no? Se ahogaron. Que era una mujer llorando por las calles porque perdió a sus hijos, ¿no? Por lo menos desde el rancho. Y ustedes dicen, ay, esa leyenda de ser bien mexicana porque desde que soy niño me la cuentan, ¿no? Sí, sí, ya no sabía. Pues ¿qué creen que no? Esa leyenda no es mexicana, nace de aquí. Es De que sí. Rachel muere y como deja a sus hijos bien chiquillos, dicen que su espíritu vagaba ahí en el camino de Betlehem diciendo, ay, mis hijos, porque extrañaba a Benjamín y a Joseph. Y eso viene aquí en el Midrash. Ajá. Leyenda mexicana no es, No es viene de aquí. Ajá. De esto, la leyenda de- de aquí. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la entierran ahí? Precisamente la entierran a la entrada de Betlehem, porque ahí va a nacer el Mashiach. Ajá. En un futuro. Ajá. Y además Rachel sigue llorando por sus generaciones que no están con los demás, que están afuera de donde deberían de estar en la cueva de Macpela.
Está llorando ahí, ¿por qué? Porque sabe que hay muchos del pueblo de Israel que siguen esparcidos y perdidos en las naciones. Ni aquí, en Bet-El, ni allá en Efrat. Ajá. Bet-El, ¿qué significa? Casa de Elohim. Ajá. Y Efrat, Éfrata, dice ahí su Biblia, es Mesopotamia, ahí donde vivían los paganos, ¿no? Fíjense el contraste. No estaba ni en la casa de Elohim, Ni aquí ni allá. ni con los paganos. ¿Dónde estaba? En medio. Rachel llora, ¿por qué? Porque sabe que mucha de su generación está ahí dispersa. Ni allá, ni acá. Y a los tibios los vomitará el Eterno de su boca, ¿no? Sale. Entonces, después, ¿qué pasa? Reubén y Bila pecan, pero hacen teshuvá. ¿Se acuerdan de esto? Ella era esposa, bueno, era Bila. esposa de su papá. Bila se casó con Jacob, era la sierva de Rachel. Y este Reubén la deseaba. Aquí, ojo, muchos dicen, es que tuvieron relaciones sexuales. Pues eso dice la tradición, aunque la Torah nunca dice que tuvieron relaciones sexuales. Dicen que el pecado de Reubén fue desear a la mujer de su padre. Pero no pasó nada. No, sí, porque no habla de que se haya llegado a ella como se No. habla aquí, ¿verdad? Y además, si hubiera pasado eso, lo hubieran matado. Porque eso decía la ley, la Torah. Entonces, no. No pasó. No lo mataron, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pasa que hacen teshuvá y el Eterno ya los perdona, y Jacob también los perdona. Tanto Bila como Reubén son culpables, porque Bila tienta a Reubén. Ajá, ahí está. De coquetón. Exacto, de coquetón. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? Después de eso ya hacen teshuvá y son perdonados. Jacob va a Hebrón. Ajá. Va a Hebrón a despedir a Yitzhak. Ajá. Ya estaba en Éfrata, ahí pasa lo de Reubén y Bila. Luego ya de ahí se va a Hebrón, donde está su papá. ¿Por qué va? Pues porque Isaac ya se va a morir. Isaac, en efecto, muere a los 180 años. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba cuando se morían? Duelo. El duelo, pero además pues iban y llevaban el cuerpo hasta allá, ¿no? A la cueva de Macpela. Pues eso pasa. ¿Y quién creen que estaba ahí? Esaú. Esaú y Jacob sepultan a Yitzhak en la cueva de Macpela. Eso es lo que pasa aquí. Vamos a ver aquí en el 28. Bereshit 35, 28. Y dice, Isaac vivió, ¿cuántos años? 180 años. Y el 29 dice, Y exhaló Isaac el Ruach y falleció. Y luego dice, y fue recogido a sus pueblos, viejo y harto de días, ajá, y sepultáronlo Esab y Jacob sus hijos. exacto. Ahí dice, ¿no? Esab y Jacob fueron y lo sepultaron. ¿En dónde? En la cueva de Macpela. Ajá. Entonces ahí se volvieron a encontrar Jacob y Esab después de la guerra que había pasado en Shekem. Ajá. Y después en el capítulo 36 ya nos habla de, y Esab tuvo hijos con fulana, con sultana y con perengana, porque se casó con 3. Y las 2 primeras eran hijas de los paganos, de ahí de Canaán, y la otra era hija de Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? Sí. Y entonces tuvo un montón de hijos, ¿no? Y entonces ahí nos habla de las generaciones de Esab y la descendencia del pueblo de los edomitas, ¿no? Todo el 36 es el pueblo de los edomitas. Y ahí acaba la parasha. Pasan muchas cosas. ¿Sí se fijaron cómo pasaron un montón de cosas? Igual que en la parasha anterior pasaron un montón de cosas. Pero aquí lo que quiero que nos enfoquemos esta vez es entre lo material y lo espiritual. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que nació Esab y Jacob? Ajá. Esab, ¿cómo era? Ya grande. Era fuerte, que nació completo, ¿no? Que nació con dientes, con cabello y eso, ¿no? Como si fuera adulto. Como si fuera un adulto, exactamente. Era feo como él solo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que Esab se dedicó ¿a qué? Casar. A cazar. Dice que era un hombre de campo, que era un hombre de casa. Salvaje. ¿Se dedicó a qué? Mujeriego. A lo malo, exactamente, ¿no? Al mundo, a lo material.
Y Jacob A lo espiritual. a lo espiritual. Se metía a su tienda, permanecía ahí estudiando Torah y todo eso. Ahí se ayunaba, ¿verdad, hermana? Ahí se lloraba. Ok. Pregunta, si Jacob solamente se enfocó en lo espiritual. Ajá. Porque aquí entendemos que Esab se dedicó al mundo, ¿no? Y Jacob a lo espiritual. Y ya no peleaban, ¿no? Cada quien tenía su parte, ¿sí o no? Sí. Su camino. Marcado, pues. Ándale. Exactamente. Tenían su camino marcado. Pregunta, si Jacob se enfocó en lo espiritual, ¿por qué se enriqueció? Ya vimos que sí era rico, ¿no? Contamos más o menos cuánto costaba una vaca y vimos cuántas vacas le regaló a esa. Si era rico Jacob, ¿por qué si se enfocó en lo espiritual, él se llenó de cosas materiales? Ay, porque el Eterno lo bendecía. Porque el Eterno lo bendecía, muy bien, pero ¿por qué más? Porque Porque la estudiaba Torah Torah, produce porque eso, ¿no? seguía. Ajá. Porque estudiaba Torah, ok. Pero están de acuerdo que no era parte de lo suyo, ¿no? Él era del mundo espiritual, ¿sí o no? Y se llenó de cosas materiales. Y luego, peor aún, porque le mandó un montón de regalos a Esab. Y Esab que ve al llegar 40 vacas de regalo. Se oye, pues este sí tiene. Lana. Pero se supone que lo material me tocaba a mí. ¿Por qué tiene? ¿No? Y peor aún, ¿por qué Jacob, siendo un hombre tan espiritual, dice el Midrash que cuando se regresó en el río fue porque se le olvidaron unas vasijas? O cuando se quedó toda la noche ahí, Cuando se quedó toda la noche peleando con el ángel, que regresó, por unas vasijas. que se regresó por unas vasijas. ¿Por qué si era tan rico y era una persona tan espiritual, se regresó por unas vasijas? O sea que también era materialista. O sea, piénsenle, ¿no? No les estoy diciendo que era materialista, pero piénsenle, ¿por qué? Por unas vasijas. Pero además, él se enfocó en lo espiritual, se supone que no le importaba lo material. Ajá. ¿Por qué? Tal vez tenían algún significado las vasijas, ¿no? Pues dice el Midrash que no eran unas vasijas normales, comunes y corrientes. Ni de oro ni nada. No, ni nada, unas vasijas. Es una pregunta difícil, ¿no? Ah, pues porque a lo mejor ya el Eterno había decidido que se tenía que regresar por Pues alguna ese es un buen argumento, ¿no? sí, pero es un argumento muy fácil, ¿no? Sí. Sí está bien, pero es un argumento muy fácil. Pues para excusarse, Ajá. esconderse allá, ¿no? No, al contrario, corría más peligro regresándose, Solo. quedándose él solo, ¿no? Bueno, sí. ¿Quién lo ayudaba de ¿Quién lo ayudaba? Pues sí. Ajá. Fíjense, vamos allá. ¿Por qué regresar? ¿Dices que regresó? ¿O por qué se enfocaba en lo material? Ajá, ¿por qué regresó por las vasijas si se supone Yo que creo él que se para enfocó en lo estar en espiritual? comunión con Adonai Ajá, y ponerse a cuenta de todo lo mal que había adquirido, ¿no? A través de los hechos que se le presentaron en su vida diaria. ok, buena respuesta, es una buena respuesta. Y sí, más o menos, Texto para regresar, que ya él puede estar a solas con el Eterno. ahí no lo dudo mucho, pero bueno, puede que sí. Ajá, no descartemos la posibilidad, ¿vale? Pero más o menos va por el camino que habla mi hermano Miguel. Vamos ahí a Mishlei. ¿Mishlei qué libro es? Proverbios. Proverbios 8:21. Mishlei 8:21. ¿Qué dice Mishlei 8:21? ¿Lo leo? Sí, por favor. Para hacer heredar a mis amigos el ser y que yo hinche sus tesoros. A ver, desde uno antes. 19. Ajá, Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, ajá. y mi redito mejor que la plata escogida. Ok, y luego. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer heredar a mis amigos el ser, y que yo hinche sus tesoros. Ok, muy bien. Ay, perdón, ahí se pausó. No sé qué pasó por ahí, perdón, se pausó. Ay, ya me distraje otra vez. Aquí, ¿no? Que dice, yo
tengo con qué heredar a aquellos que me aman. Esta es otra versión, pero es más o menos lo mismo. Yo tengo con qué heredar a aquellos que me aman. Ajá. Esto implica que es herencia en este mundo. Y luego dice, y yo llenaré sus bodegas de tesoros. ¿Dónde son las bodegas? ¿Para qué tienes una bodega? Para guardar, almacenar. Para almacenar cosas. ¿Dónde almacenas lo que haces aquí, en el mundo? ¿Aquí? Pues en el banco. No, no, no. ¿No? Refiriéndome a cosas espirituales. Ah, En tu corazón. En el corazón. Pues no dice Yeshua, en el cielo, ¿no? Tesoros en exacto, el cielo. hagan tesoros en el cielo, ¿no? Y eso pues lo puedes agarrar, puedes ir y decirle a papá, dame un depósito acá abajo, ¿no? No, ¿verdad? Esa es una bodega que tenemos todos allá. Una bóveda. Exacto. ¿Eso qué implica? Que heredarás, ¿qué? El reino. El reino venidero, ¿no? Que sí. Fíjense, ¿y cómo era, decía el verso antes de ese? El que leíste primero, el 19. El 19. Decía, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Mejor es mi fruto que el oro y que el refinado. O sea, ¿para quién va a ser la herencia? De este mundo y del que sigue. Para los que creen que su Torah es mejor que el oro refinado. Aquellos que sirven a Adonai y que verdaderamente creen que esto es mejor que cualquier riqueza, ellos van a heredar este mundo y el que sigue, el mundo venidero. Ajá. Jacob necesitaba de este mundo, del mundo material, pues usándolo correctamente, aquí es donde el énfasis, usándolo correctamente, era el medio para ganarse el próximo mundo. Pensemos en esto. Jacob necesitaba de este mundo, pues usándolo correctamente era el medio para ganarse el mundo venidero. ¿Qué significa? Está invirtiendo, ¿no? ¿Invirtiendo en qué? En ayudar a los demás. En ayudar a los demás, en enseñar Torah, en esparcir el reino. Para eso necesitaba Jacob dinero, necesitaba vacas, necesitaba material. siervos, necesitaba de lo material. ¿Y las vasijas también? Ahorita vamos a llegar a la vasijas. Es para lavarse las manos. Espérese, hermano. Jacob necesitaba de lo material para invertirlo en lo espiritual. Ese es el correcto uso de lo material. ¿Para qué el Eterno te dio tus 20 pesitos que traes en las bolsas? Para la acá. Para el pasaje. Pero tú puedes decidir pasaje a dónde. Puedes irte el pasaje a pervertirte. A una disco. A una disco, ¿no? O puedes escoger el pasaje a un lugar donde puedes aprender algo Para bueno. Toshiana. Para irte a Oceana, para venir al grupo en la tarde con los hermanitos. Esos 20 pesos, tú los puedes usar para el pasaje, pero el pasaje ¿a dónde? Y ese es el uso correcto o incorrecto de tus 20 pesos. Si inviertes tus 20 pesos en irte a estudiar Torah, a aprender del Eterno, a crecer, ¿qué va a pasar? Que esos 20 pesos son inversión. ¿Y dónde los vas a recuperar? Más adelante. Allá arriba. Y el Eterno te va a dar otros 20 pesos. ¿Para qué? Para que vuelvas a ir, ¿no? Pero ¿qué pasa si te vas para allá, para otro lado, para donde no te conviene? Unos para que crezca y otros para perdición, ¿no? Exactamente. Para empezar, no los invertiste allá. Entonces, como no los invertiste, pues allá tu bodeguita está vacía. ¿Y el Eterno te va a volver a dar 20 pesos para que vayas a hacer lo malo? Probablemente no. Entonces no heredas ni el mundo venidero ni este. O problema. Y eso es con 20 pesos. Ahora imagínate tu coche, tu casa, tus alhajas, tus hijos, ¿no? ¿Cuáles? ¿Dónde los tienes que invertir? En las cosas del Eterno. ¿Ves al catecismo? Sáquese. Al catecismo. No, ¿cómo, Órale. hermano? Bueno, es una parte Vete a de... estudiar Torah. No, es que es una... O sea, a lo que voy es que es una bendición, pero a veces es maldición. ¿Por qué? Porque está todo escrito mal.
Ajá. enfocado. Exactamente. Por eso, ¿Tiene razón? Por eso dices de lo del catecismo. sí, del catecismo, o sea, porque Sabemos estaba que- platicando con Mike que Ajá. la gente católica en otros países pues es muy bendecida, ¿no? Ujú. Y los cristianos pues es gente normal, la ven como muy normal, no trae bendiciones. ¿Por qué? Porque somos muy apartados de las cosas que tienen dos respuestas, una buena y una mala, ¿no? ¿Doble sentido? ¿Perdón? ¿Doble sentido? No, me refiero a que en la religión católica es que está bien seguir esa religión, pero a la vez te permite emborracharte. Eso es una cosa buena y a la vez mala porque te permite ciertas cosas. Ser mujeriego, no digamos. Si no te emborrachas, eres mujeriego o tienes otra ingreso de trabajo mal ganado. Mal habido. Pues miren, fíjense, no es que te lo permitan. De hecho, todos los cánones católicos dicen que está mal, ¿no? Emborracharse, porque se fundamentan en esto. Sí. Lo que pasa es que son permisivos, ¿no? Dicen, bueno, pues ya lo hiciste. Avéntate 10 Aves Marías, ¿no? Pues igual ellos se ponen bien jarras. Pues sí, ¿no? Entonces, fíjense, no es tanto que enseñen otra cosa, sino que lo enseñan de otra forma, ¿no? Conveniencia. Pero finalmente hay mucha gente que se ha metido verdaderamente al catolicismo y ha encontrado la verdad y después dicen, no, sí es cierto, esto está mal, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Pero eso ya es plan del Eterno, ¿no? Y aquí no estamos hablando de que te metas a otra cosa, ni a una religión. Estamos hablando de que te metas a profundizar en la Torá. Esto no es religión, esto es un libro, esta es la Torá del Eterno, y la puedes ver de diferentes perspectivas. Es una guía espiritual. Exactamente, no te metas en una religión. Todas las religiones son malas, el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, todas son malas. ¿Por qué? Porque la religión te enfoca a seguir algo ciegamente, y aquí no te estoy diciendo que sigas algo ciegamente, sino que hagas esto, estudies esto, aprendas esto. Ajá. No la religión, esto. ¿Vale? ¿Alguien va a querer café? Pidan su café de una vez, vayan ahí a su break, hermanos, tomen agua, tomen su té, Con uno de azúcar, sí. sale. ¿Tome café? ¿Usted, hermanita? 8. ¿A ellos les hago medio? Sí. 9. Sale. ¿Y los demás té? ¿Quieren té, hermanita? ¿No? Hermanita, el de ella nada más le pones una cucharadita de café, por favor. De azúcar. Vale, muy bien. Entonces, ¿cuál era el plan del Eterno? El Eterno quería que Jacob heredara todo. Porque ya vimos que Jacob finalmente heredó lo material y lo espiritual. El propósito del Eterno era que Jacob heredara todo. Yo digo que sí, porque una cosa le ayudaba a la otra, ¿no? Pues sí, hace anteriormente dijo que era para poder financiar a los hijos, ¿no? Ok, sí, muy bien. Pero entonces, ¿para qué le dio Esab? Problema, ¿no? Yo pienso que sí, nada sale del control del Eterno. Sí, lo sabemos. Todo pasó conforme tenía que pasar. Pero el Eterno mandó Esab, ¿por qué? Porque el diseño original del Eterno era que Esab trabajara. Por eso el Eterno lo hizo fuerte. Lo hizo diestro en la cacería. Lo hizo diestro en el campo. ¿Y que trabajara para qué? Para mantener el sustento y que Jacob se dedicara a lo espiritual. Y después Jacob enseñara a Esab. Ese era el diseño de Elohim, por eso mandó a Esab y a Jacob. Para que uno apoyara al otro. ¿Sí me entienden o no? Sí. Esab trabajaba y apoyaba a Jacob. Jacob estudiaba y ya le daba todo masticadito a quién. Era un complemento. A Esab. Exactamente, era un complemento. Fíjense. Ese era el diseño de Elohim. Y no se cumplió. ¿Por qué? Porque Esab era perverso. Esab no quería estar en esta sinapsis. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Al perderse el eslabón de Esab e irse a otro lado, el Eterno dice, bueno, pues ahora tú todo. Lo cierro ahí. Te cierro a ti para que no pierdas
tu anhelo ni tu propósito de estudiar Torah todo el día, ¿no? Yo ahí tengo una pregunta, Ajá. pero si se supone que ya lo sabía, ¿cómo se le llama eso entonces? Destino, más bien propósito, ¿no? Propósito. Porque el Eterno permite esto, porque Esab tenía que servir de ejemplo para las futuras generaciones. Ajá. Ahora fíjense, Esab tuvo muchas oportunidades de agarrar su camino y decir, no, sí me voy a poner con lo de Adonai. Pero nunca las tomó. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo se cumple entonces este propósito? Este propósito se cumple hasta que son ya las tribus con Zebulún e Yisahar. Y esto lo hemos estado viendo con el Rue David. Si no han visto las transmisiones, pónganse a verlas porque están muy buenas. ¿Qué pasaba con Zebulún e Yisahar? Ajá, Zebulún, ¿qué hacía? Zebulún eran pescadores, era gente que trabajaba. Ajá, e Yisahar se dedicó a la Torah nada más. A la Torah nada más. Y entonces Zebulún mantenía a Isahar. La tribu, estamos hablando de personas, estamos hablando de tribus. Ajá. Por ejemplo, la colonia Condesa trabajaba y mantenía a la Roma, ¿no? Por ejemplo. Aquí no. Zebulún, que era así un pueblo, una tribu, trabajaba y mantenía ¿a quién? A Isahar. Y Isahar le enseñaba Torah a Zebulún. Y así los dos hacían lo que tenían que hacer. Era la sinapsis perfecta. El equipo, exactamente, lo que decíamos antes, que Esab tenía que hacer con Jacob. Ese era el diseño de Elohim. Ajá. Así como tiene que pasar con nosotros. Hay unos que tienen en su propósito de vida trabajar. Pero eso no los exime de hacer algo con su espíritu. Ajá. Y los que trabajamos, tenemos que apoyar a aquellos que se dedican a estudiar. A estudiar Torah, ¿por qué? Porque ellos la estudian y nos las dan masticadita. Y aprendemos de ello. Esa es la sinapsis. Por eso lo que dicen, es que el diezmo ya no es. No, porque estás rompiendo este círculo. Porque si tú no das tu diezmo, tú no haces ofrenda, no haces sedacá, el que vive estudiando Torah va a tener que buscar un trabajo. Claro. ¿Y ahora quién te va a enseñar Torah? Es como nosotros, ¿no? Apoyar a Oceana. Es como nosotros. Nuestros roim, nuestros líderes, trabajan de tiempo completo en Oceana. Y la mayoría de la gente sí tiene ese conflicto con eso. Y la mayoría de la gente tiene el conflicto. O sea, a mí ¿por se qué? me hace también parte de egoísmo, ¿no? Exactamente, porque es el espíritu de Sab. Yo quiero lo material y lo material ya lo obtuve y ahora es mío. Ajá. Entonces fíjense cómo ese diseño que lo impuso el enemigo y el espíritu de Sab te quiere hacer. No, es que eso está mal. ¿Cómo le voy a pagar a él? No, tiene que buscar su trabajo y además encontrar tiempo para estudiar Torah. No, ese no es el plan del Eterno. No, ¿y cómo voy a dar mi diezmo si, por ejemplo, Ajá. lo han dicho, Ajá. si, por ejemplo, traen sus carros, traen esto, andan muy bien vestidos? Exactamente. Porque en todo eso se fija la gente. En todo eso se fija. Y entonces, ¿qué quieres, no? Que ande yo con un pantalón harapiento, con el bochito de hace 200 años. O sea, fíjate, esto es Aparte, algo... ellos se sirven de algo que el Exactamente. Eterno les está Pero ofreciendo fíjense, por- esto es algo que el pueblo yehudí ha asimilado tan bien que te conviene ser rabino. Fíjense, en el pueblo de Israel, si tú te vuelves rabino, el gobierno te mantiene. Y además de lo que te dé el gobierno, lo que te dé tu sinagoga. Aquellos a los que tú les enseñas Torah te dan. Los judíos que trabajan en sus nóminas tienen al rabino. Y cada quincena el rabino recibe. ¿Por qué? Porque él trabaja. ¿Cómo trabaja? Enseñándome Torah. Y es algo que tienen tan asimilado y tan bien hecho que por eso hoy Israel existe. Por eso hoy Israel, a pesar de que lo atacan todos los pueblos de alrededor árabes, hoy Israel existe. ¿Por qué? Porque existe esta sinapsis. Y Tú es trabajas, yo abundante, te ¿no? enseño. Y es abundante, exactamente. Hay videos donde se nota, ¿no?, la frontera entre Jordania e Israel. Y el lado de Jordania seco. Y el lado de Israel lleno de flores, lleno de campos, lleno así. ¿Por qué? Porque el Eterno da la provisión. Porque esta sinapsis se está cumpliendo. Claro. ¿Qué pasa cuando la sinapsis se rompe? Todo cambia, todo falla y todo se va para abajo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, ahí en Bereshit 25-27, que ya lo vimos hace unas cuantas parashot, comenta que Esab era un hombre de campo. ¿Se acuerdan de eso? Que Esab era un hombre de campo.
Y si lo leemos en el arameo, que es el Targum de Onkelos, en vez de decir hombre de campo, la traducción sería, era un hombre aburrido. ¿Por qué aburrido? Porque ¿dónde estaba su ruaj? En lo material. ¿Qué le importaba? El dinero, el coche, ¿no? Y te sentabas a platicar con él, ¿y de qué te hablaba? De puro dinero, de cosas así, y a ti, y luego, además del dinero, ¿qué otro tema de conversación tienes, hijo? Nada. Era un hombre aburrido. Hermanitos, cuando ustedes se buscan un esposo o alguien con quien pasar su vida, no se busquen un hombre como ese. Por eso dice que queda bien con un amo, el que intenta servir a dos amos con uno queda mal, exactamente. Pero peor aún, aquí Esab no tenía dos amos, nomás se enfocaba en uno y era un hombre aburrido, plano, nomás le interesaba. Egoísta. Exacto, nomás le interesaba lo material, ¿no? Era un hombre seco, hueco. Ajá. Y Jacob al contrario, Jacob usó este mundo como vehículo para servir al Eterno, no como una fuente de gratificación personal. Sus posesiones no tenían valor monetario, sino que las valoraba por lo que podían ayudarle a su crecimiento espiritual. Imagínense que ustedes tienen en su casa un cuadro muy bonito que pintó su abuelita hace 200 años. No está tan bonito, pero ahí lo tienes. ¿Y para ti cuánto vale? Si te dijeran, véndemelo, ¿para ti cuánto vale? Muchísimo. ¿Por qué? Porque lo pintó mi abuelita y aunque esté feo, aunque sea acuarela de 10 pesos que venden en la papelería, para mí, ¿cuál es su valor? No tiene valor, ¿no? O sea, es mucho. Aquí hablamos no de valor monetario, hablamos de valor, ¿qué? Espiritual. Jacob se regresó por las vasijas, porque esas vasijas se las había dado el Eterno, y si el Eterno se las había dado, era para que cumplieran un propósito. Entonces Jacob se regresa por ellas, porque el Eterno me las dio. Eso ya había dicho. Sí, tenías razón, ajá. El Eterno me las dio y yo me voy a regresar por ellas, porque algún propósito tienen, por eso me las dio. Y sí tuvieron un propósito. ¿Cuál fue el propósito de esas vasijas? Que se regresara y que peleara con el ángel. Eso fue el propósito de las vasijas. Pero ¿qué hubiera pasado si Jacob hubiera sido una persona que desdeñara? Ah, pues son las vasijas, ya compré otras. ¿Se hubiera regresado? No hubiera peleado con el ángel y no hubiera recibido el nombre. Todo tiene propósito, ¿no? Tiene un propósito. Por eso nosotros tenemos que cuidar cada cosa que tenemos, no por el valor monetario que represente, sino por el valor espiritual. ¿No sabes tú si ese peso que se te cayó allá atrás te va a llevar a otra cosa más grande, una bendición del Eterno? Entonces se te cayó y dices, ya se me cayó, ya me voy. Hay que regresarse y recogerlo. Y por esto los judíos hicieron fama de tacaños. Porque aún por la más mínima cosa, volvían y tomaban. Volvían y recogían. Y no soltaban. ¿Por qué? Porque el Eterno me lo dio por algo. Valoraban. Porque valoraban lo que les dio el Eterno. No por lo que valía, sino por el valor espiritual. Pero la gente que veía, a este le interesa el dinero. Y por eso se hicieron fama de tacaños. Pero no son tacaños, sino que valoran lo que el Eterno les ha dado. Ellos su diezmo no les falta. Exactamente, su diezmo no les falta. Ahí está, ahí siempre. Y si tú les pides ayuda, te dan. Pero no van a desperdiciar ahí 20 pesos tirándolos en cualquier tontería. No van a dejar que si se les cae un billete de 500, ahí lo van a dejar. Por más que tengan 2 millones de pesos en el banco. Y esto incluso está escrito en el Talmud. Dice, para los justos su dinero es más valioso que su cuerpo. Y esto puede malentenderse. No les estoy diciendo que den importancia máxima al dinero. Les estoy diciendo que el dinero se los dio Elohim. Y si el dinero te lo dio Elohim es por algo. Porque tienes que hacer algo. No lo desperdicies. Cuídalo más que a ti mismo. ¿Por qué? Tienes que saber ser buen administrador. Porque es el vehículo que te va a llevar con Elohim. Si lo usas bien. Ajá. Finalmente, el Malaj atacó el muslo de Jacob como símbolo. Ajá. Ya que alguien que se mantiene en el estudio de la Torah no puede ser vencido. ¿Se acuerdan que el ángel no podía vencer a Jacob? ¿Cuándo lo venció? Cuando le lastimó el muslo.
Pero si ese alguien que estudia Torah le quitas su sustento, flaqueará y dejará de estudiar Torah. Y ahora será una persona que puede ser vencida. Fíjense, el ángel inteligente le quitó la fuerza del muslo y al no poderse apoyar, ¿cómo iba a luchar? No podía. Si nosotros dejamos de dar nuestro diezmo, si nosotros dejamos de cuidar lo que Elohim nos dio en cuestión monetaria, estamos cortando este sustento que nos permite estudiar Torah. ¿Vale, amados? Esto del dinero es algo bien complicado porque la gente luego se va por las ramas y dice, es que este nada más tiene interés en el dinero. No. Pero el dinero, bien usado, como decíamos arriba, bien usado, te lleva a tu rectificación con el Eterno. Porque si no tienes dinero, ¿cómo vas a estudiar Torah? ¿Alguien se ha quedado sin trabajo? Si no, benditos de Elohim. Pero si sí, te quedas sin trabajo y ¿qué estás pensando? Ay, hoy toca la parasha esta. ¿Estás pensando eso? No, ¿qué estás pensando? ¿Qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Qué les voy a dar a mis hijos? Exactamente, ¿por qué? Porque te pegaron en el muslo y te quitaron ese apoyo. Es una prueba de Elohim. Elohim te da pruebas. Y te dice a veces, ¿no? Te voy a dejar sin trabajo, a ver qué haces. ¿Qué tengo que hacer? Sí, buscar trabajo. Pero seguir firme en esto. Y seguir confiando de que si yo no encuentro trabajo es porque Elohim no ha querido. Y si ya encontré y tengo trabajo, es porque Elohim quiere que me enfoque en esto. Y que aparte, como lo hablábamos el otro día, ¿no? Él tiene un propósito y Él no nos deja. Así es. O sea, al final ¿Y de dónde está cuentas tu no nos confianza, falta. no? ¿Dónde está tu emuna? Exactamente, para eso el Eterno nos permite tener y no tener. ¿Sale, amados? Pues bueno, espero que les haya sido de bendición también aquí en la transmisión, que hayan aprendido algo nuevo y que no se me vayan por las ramas del dinero, ¿sale? Sale, amados. Pues bueno, ¿quién quiere orar? No se me amontonen. Hace rato oró Mike. ¿Quién quiere orar? Tú le... Yo ya hablé todo el rato, ya me cansé. A ver, ¿quién ora? Nuevos, casi siempre ganamos los programas que y yo, ¿no? Pues vas, Jarif. Ya, todavía no. ¿Ya? ¿Ya? Adonai, gracias por este John en el cual nos has instruido mediante tu servidor. Gracias por darnos un poco más de carne, porque es eso lo que es para, en lo personal para mí, yo creo que para mis hermanos también, porque hemos aprendido algo nuevo. Permítanos retenerlo y poder aplicarlo para así seguir creciendo. Bendícenos nuestros bienes, porque ahora entendemos que es algo muy importante que nos puede ser como vehículo para poder seguir creciendo en tu Torah y en tu apártanos de los malos pensamientos que luego vienen a nuestra mente por querer apoyar a nuestros líderes o a cualquier que sea de nuestros hermanos. Podamos darlos con alegría y gozo como tú lo dices. También bendice cada uno de mis hermanos que está aquí, provéele salud, bienestar en su casa y guárdalos del enemigo, porque a diario nos acecha. También a las personas que no están aquí presentes, porque yo creo que también muchos quisieran estar aquí, pero algunos no pueden. Bendícelos y ayúdanos a seguir creciendo para algún día llevar tu Torah en aquella distancia. Oramos por los días que vienen, porque vienen un día de celebración muy importante. Ayúdanos para poder estar ahí presentes y seguir creciendo. También a los hermanos que están en línea, porque dan un poco de su inversión de tiempo, porque también es importante. Oramos por las personas que están ahorita en aflicción y en necesidad. Súplelas para que puedan creer en ti. También oro por mis hermanos de los judíos, porque creo que son mis hermanos, y por mi tierra, Jerusalén. En el nombre de tu hijo Yeshua. Amén, amén. Amén, amén, ve, amén. Amén, amén. Pues bueno, amados, shalom, shalom. Qué bendición que sigan por aquí.
La hermana Alicia, Joshua, Luz María, bendiciones, Antonio, Melanie, la hermana Mago. Dice Joshua, siempre ora Mike, pongan a otro, pues no se anima. Ya regáñalos. Pero sí, amados, pues bueno, esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos aquí la próxima y pues bueno, shalom, shalom, amados. Bendiciones. Digan shalom. Shalom. A ver, espérame. Digan shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, amados. Y pues bueno, nos vemos próximo jueves a las 7. Shalom, shalom.